estaba ya en su casa porque ya no había mucho que hacer, así que estaba llevando para ir a un hospital.
medicaba de esa manera. Es una buena doctora, pero se imagina que una paciente que sabe que se va a morir reaccione de manera correcta cuando le abre las piernas, colaboren de esa manera. Entonces, nosotros para poder congeniar con el paciente y nos cuente cosas sumamente dolorosas, tal vez, sumamente muy internas, que tenga vergüenza de contar, entonces tenemos que ganarnos la confianza del paciente. Tratar de adivinar cómo piensa, cómo pensaría. Por ejemplo, si yo me pongo en los zapatos de la señora con cáncer, ¿cómo me gustaría que me hable? ¿Cómo me gustaría que me pregunten a mí? Entonces eso se llama empatía, ponerse en el zapato de la otra persona para poder actuar. Entonces en esa situación yo le llamé la atención a la doctora, que se calma un poco. Así que en el término introspectivo y extrospectivo es ponerse en el zapato de la persona y decir, ¿cómo me sentiría yo si me están preguntando de esta manera? Así que tenemos que observar, aprender de las vivencias del paciente, como les habíamos hecho el experimento de ustedes, que son, no sé, padres solteros con 6 hijos, entonces, ¿cómo reaccionaría? A nivel extrospectivo, analizar los datos principales, cómo se llama, dónde vive, a qué se dedica. Por ejemplo, esta paciente era profesora, 35 años, con niños chiquitos, entonces toca ir viendo sus datos personales, casados, entonces, por ejemplo, en ese hogar la única que mantenía el hogar era esa misma paciente, con niños chiquitos, así que todos los datos, si es casada, concubinada, si tiene 8 hijos, si tiene 10 hijos, entonces todo va a interferir en cómo está esta paciente y cómo nos responde. Entonces, el objetivo principal de conocer introspectivamente al paciente y de forma externa es para lograr tener una buena relación. Porque hay situaciones donde vamos a tener que preguntar, digamos, de un abuso sexual. Toca tener claro, ponerse en los zapatos del paciente. Oye, dice que te han violado. A ver, contame. Entonces, es feo. Así que tenemos que tener esa buena relación. El objetivo para que el paciente te colabore es tener buena relación, tener el tono exacto para preguntar. De hecho, al semestre pasado, muchos de sus compañeros de séptimo que estaban ya para la materia de psiquiatría le preguntaron, ¿dónde está? ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus papás? ¿Cuántos hijos tiene? Muy robusto. Entonces tienen que hablar al paciente de manera dulce. La consulta psiquiátrica o la consulta para cualquier tipo de consulta se divide en 2 partes. La primera consiste en tomar contacto con el paciente, el motivo de consulta. Buenas tardes, ¿cómo está? Fácil, tome asiento. ¿Qué le trae por acá? ¿O por qué está internado? ¿Por qué está aquí? Si está viniendo por, no sé, un flujo vaginal, por ejemplo, es lo mismo. Pase, tome asiento, ¿qué le trae por aquí conmigo, con la ginecóloga? Tómese la sentir bien, saludar. Si conocemos el nombre, saludarlo por el nombre. Esa es la primera parte, el saludo, entrar en confianza. Segunda, el médico ya tiene que ser más detallado y comenzar a relatar el examen. La historia clínica tiene 3 partes, ¿no es cierto? Primera parte, ¿cuál es? Sí, es datos personales. ¿Cómo se llama? Es importante cómo se llama porque algunos se sienten mal con el nombre también. Tuve un paciente brasilero, boliviano, pero su papá lo crió en Brasil. Y al chico estaba por cumplir 18, tenía 17 y medio, y al chico le hacían bullying. Creo que no les conté. Le hacían bullying porque el papá le llamó Stephanie Michelle. En Bolivia, que a un hombre le pongan Stephanie Michelle es para el bullying. Y estaba desesperado por cumplir 18 años para poder cambiarse.
por eso también implica el nombre. Si no preguntamos el nombre, ¿cómo lo vamos a llamar? Señor paciente número 14, cuénteme, ¿cómo le ha ido? Por eso es el nombre. Dirección. Implica para saber dónde vive. ¿Qué pasa si digo vivo por los pozos? Vivo en Plantes Niños. Será lo mismo que digan, vivo en el Uruguay. El área donde vivimos también va a implicar en el tipo de vivencia que está teniendo este paciente. Religión, ¿implicará importancia a la religión? Sí. ¿Cuáles de las religiones serían más complicados de manejar siendo paciente? Sí, testigos de Jehová, donde no quieren una transfusión sanguínea, los menores también, porque según su cultura no toleran nada tecnológico. Y en una ocasión había un menor de 60 años que hacía hipotensiones graves de 40 latidos por minuto a las 2, 3 de la mañana, y el médico recomendó marcapasos, y la familia no quiso porque es tecnológico. Entonces, la religión implica mucho también. Estado civil, casada, soltera, concubinada, soltera, implica también. Número de hijos. Profesión o a qué se dedica, también implica. Entonces, la anamnesis es una parte muy importante porque nos va a mostrar las circunstancias personales e individuales que pueden estar desencadenando. Por ejemplo, muchas personas que tienen hemorroides se deben a trabajos donde todo el tiempo, la mayoría del tiempo están sentados. Choferes, oficinistas. O personas que son muy trabajadoras, albañiles, tienen muchos problemas de la espalda o musculares, etc. Entonces, ese tipo de situaciones también nos van a prever alguna situación que pueda pasar. Entonces, se recomienda para una buena entrevista, para un buen examen mental, tener un clima de cordialidad y de confianza. De brindar de confianza. Pase, tome asiento, siéntese, ¿qué quiere? Tengo 15 minutos para escribir lo que quiera. Hable de una vez. Entonces, toca dejarle hablar libremente. Doctora, le cuento, me puede ver el estómago. ¿Le duele harto un poquito? ¿En serio? Entonces, a veces atropellamos un poquito lo que diga el paciente. Formularle preguntas con las que se sienta tranquilo. Como les había mencionado. ¿Te han violado? ¿Cuándo te han violado? ¿Por qué crees que te hayan violado? Procurar no hacer preguntas prematuras sobre aspectos muy personales. Por eso, ir tanteando el terreno. Podemos hablar, no sé, del fútbol, qué le gusta, etc., para ir ganando confianza para ver cómo reacciona. Así que lo más importante en un inicio es recoger los datos personales, el estado actual. Entonces, las tres partes de la historia clínica serían datos personales, motivo de consulta y finalmente antecedentes. Y al final, a una cuarta parte, solamente en psiquiatría o en salud mental, preguntamos los pensamientos, emociones, todo eso. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar las tres partes. Antes, datos personales o filiación, motivo de consulta y antecedentes. Generalmente en psiquiatría se juntan los antecedentes, tanto personales, familiares, patológicos, etcétera, etcétera, porque los conflictuaríamos mucho. Yo, por ejemplo, procuro agruparlos según edad. Datos, antecedentes perinatales. Los datos o antecedentes perinatales incluyen situaciones durante el embarazo y hasta el parto. Y eso nos puede indicar qué pudo haber pasado con esta persona para que en un futuro desarrolle una enfermedad mental. Por ejemplo, ¿qué cosas peligrosas pueden pasar alrededor del embarazo hasta
al parto para que pueda desencadenar alguna patología mental este bebé o esta persona. A ver, den ideas. Abuso. No, está todavía embarazada la mamá. Ya. Estamos preguntando antecedentes perinatales, es decir, alrededor del nacimiento. Antes del nacimiento, durante el parto y unos días después del nacimiento. Eso se llama perinatal, alrededor del nacimiento. ¿Qué pudo haber pasado con este bebé durante esa etapa perinatal para que desarrolle una enfermedad mental? ¿Qué puede pasar en ese momento? Ya, que la mamá use muchos medicamentos. Ya, que la mamá beba alcohol, porque eso ocasionará un problema al nacimiento de este bebé. ¿Qué más? ¿Cómo? Que la mamá sea consumidora de algún tipo de drogas. Sí, eso se repercute mucho. Diabetes materna, sí. Que la mamá embarazada se caiga. Que la mamá tenga o que el bebé haya tenido sufrimiento fetal. Si por ejemplo le dice la mamá, sí, este chico o esta chica nació, costó nacer, estuve 12 horas intentando que nazca y no podía, tuvo que entrar al incubador. Entonces esos datos perinatales son importantes. Si ha tenido sufrimiento fetal, puede desarrollar retraso o alguna patología tipo bipolaridad o incluso esquizofrenia. Así que cualquier deseo. Por ejemplo, tuve un pacientito de unos 15 años y la mamá me lo trajo por primera vez y lo que noté en la cabecita era que estaba todo esto aplastado. Cabeza normal y este al lado aplastado. Yo me fijé y le dije, señora, ¿qué pasó? Pasa que dice, nació bien, venía porque el niño ya tenía retraso mental. Pero me dieron de alta. Yo le estaba llevando en el taxi a mi casa y de repente el taxi frenó de golpe, giró y la cabecita del bebé fue a dar contra el vidrio. Nunca más recuperó, la cabecita quedó aplastada por el vidrio del auto. Entonces, eso es un dato perinatal que ha desencadenado un problema de retraso mental en ese bebé porque ha habido aplastamiento de la cabecita y no desarrolló como debería. Y la mamá tampoco dijo nada, no llegó a tiempo al bebé. Entonces yo divido etapa perinatal, desde el embarazo hasta por lo menos 30 días después del nacimiento. Primera infancia. ¿Qué cosas pasaron con este niño desde el nacimiento hasta sus 5 añitos? Generalmente el cerebro desarrolla hasta los 5 añitos, entonces cualquier hipertermia hasta esa edad puede producir convulsiones en un niño menor de 5 años. Niño que haya tenido antecedente de convulsión por fiebre, desarrolla lesión cerebral o retraso mental. Pues muy importante. Entonces ese dato también es importante. ¿A qué edad empezó a caminar? ¿A qué edad empezó a hablar? También interfiere. Mi hija se aprendió a pararse recién a los 5 añitos. Yo le ponía de pie y se caía. No es normal. Normalmente tiene que ser al añito. Caminar y hablar al añito. Entonces, si tarda, raro. Hay que anotar ese dato. ¿Qué más hasta los 5 años? ¿Qué más pasa hasta los 5 años de este niño? Ya, hablar así, pues. Los síntomas del autismo, Que no me limpia, que no me brille, que no habla, o que no responde estímulo. También. Entramos a la escuela a los 5 añitos. A los pre-15. Sí, al pre-15. Y una pregunta que me gusta hacerles es, ¿lloro? Levanten la mano los que hayan llorado el primer día del kinder. Hay mamás que dicen, no quería quedarse, lloró todo el año, yo tenía que quedarme con él en el kinder. Entonces, eso tampoco es normal. Es normal llorar una semana más o menos, por eso que son gente desconocida, la primera vez que se están separando de los papás. Es normal, pero ya si dice, no pegaba a los compañeritos, era muy peleón, no prestaba atención, no aprendía nada, era muy inquieto.
vacunas, si recibió todas sus vacunas. ¿Qué tal era en el prekinder, en el kinder? ¿Buen alumno? ¿Cómo se llevaba con sus amiguitos? ¿Peleaba? ¿O era calladito y grave? Entonces esos datos también nos indican cómo es esta persona. Segunda infancia, desde los 5 añitos hasta los 12 añitos. ¿Qué cosas pasan en esa etapa que sean importantes para nosotros? Convivio social. ¿Verdad? ¿Cómo está con los compañeritos? Lo estoy dividiendo hasta los 12 porque recién a los 12 más o menos es donde ya empieza la pubertad, así que hasta ahí no. ¿Cómo se lleva con los compañeritos? ¿Cómo se lleva con la profesora? ¿Atiende en clases? ¿Cómo están las notas? ¿Qué materia es su favorita? ¿Le gusta ir a la escuela? ¿Entiende lo que dice la maestra o no lo entiende? Esos datos principales. Después, adolescencia. Y ahí ya preguntamos primera menstruación, primera relación sexual, consume drogas, no consume drogas, te masturbas, no te masturbas, etc. Y tienen que entrar en la suficientemente confianza con el paciente para que les puedan decir sí, o hay pacientes que ocultan esos datos, pero si entran en confianza les va a revelar esos datos. Y es importante, primera relación sexual, primera menstruación, masturbación y todos esos datos que a veces cuesta preguntar por temor o por vergüenza, pero van a tener que preguntar. Después de la adolescencia, madurez, que estamos desde los 18 más o menos hasta los 60. Si nuestro paciente es viejito, ya madurez. ¿Dónde trabaja? ¿Con quién trabaja? ¿Casado, soltero, hijos, no tiene hijos, tiene amantes? ¿Qué sé yo? De hecho, por eso tienen que entrar suficientemente confianza para que les diga cosas de ese tipo. Tuve un paciente que me vino supuestamente derivado de un laboratorio. Todos los días quería hacerse prueba de VIH porque en su mente tenía VIH. Iba por todo tipo de laboratorios, los laboratoristas le decían, no, negativo, no tienes, pero él decía, estoy mal, tengo diarrea, debilidad, he bajado de peso, tengo. Entonces me lo derivaron a mí porque cada día se hacía laboratorio y ya los laboratoristas de toda la ciudad estaban hartos de ello. Así que le pregunté, ¿por qué sospechas que tienes VIH? Al principio no quiso decir porque decirle tus intimidades a una mujer o viceversa, una mujer contarle tus intimidades a un hombre, pues. Y resulta que es casado con 2 niños chiquitos, trabajaba en una empresa, tipo jefe más o menos, y dice que todos los fines de semana iban a jugar partido con sus amigos y se iban a una casa de citas con prostitutas. En una ocasión, 2 meses antes de que comience su peregrinación por los laboratorios, dice, pasó lo mismo. Pero lo diferente de esta vez es que amaneció no con una prostituta, con un cáncer. Y en su mente y en las películas, todos los hombres tienen VIH. En su mente de él. O sea, él no tenía miedo antes cuando se acostaba con chicas, pero con un gran sí. Entonces, a partir de ahí se asustó y dijo, tengo VIH. Obviamente no podía decirlo porque estaba casado con hijas y la esposa lo dejaría si se enteraba de esta situación. Hicimos tratamiento, obviamente, pero por eso tuvo que confesar eso. Y es un tema personal. Pero en ese caso, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Es psicológico o Medicamentos farmacológicos. ¿Por qué? Porque en psicología te van a tratar de hacer terapia, pero está como asustado más o menos. Eso se llama estrés postraumático. Es decir, el susto ha sido tan terrible que ha hecho una especie de cortocircuito aquí que le ha hecho reaccionar físicamente. Por eso estaba bajando de peso, por eso se ha hecho un montón de laboratorios, pero todo estaba sano, pero su cerebro no. El cerebro maneja el cuerpo, y si el cerebro hace cortocircuito, el cuerpo falla. Tengo pacientes que dejan de ver y dejan de caminar netamente por el estrés. Muchos de
ustedes van a tener un estrés terrible cuando entren al internado, cuando hagan sus prácticas, cuando hagan su especialización. Estar en el área de la salud es bien real. Y de hecho van a tener que trasnocharse haciendo todo. Senectud. Estábamos perinatal, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, madurez, senectud a partir de los 60 años. Ahí preguntamos, ¿es viudo, no es viudo, está jubilado? Muchos se deprimen tras la jubilación, vive solo, vive con los hijos, ¿a qué se dedica? Si ya no trabaja, si se trabaja, casa propia, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los antecedentes de la forma que yo los viví. Así que en cada grupito, etapa de edad, ya ahí implica los antecedentes familiares, qué sé. En el 3 figura la exploración psicopatológica, que eso lo vamos a avanzar después, ya al final, poco a poco. Entonces son por lo menos 15. Y aquí el libro está empezando desde la conciencia. Entonces, eso lo dejamos para el final. Y en base a todo lo que estamos preguntando, sus antecedentes, su filiación, el motivo por el cual está viniendo, ya armamos un rompecabezas que me dice qué cosa puede tener esta persona. A ver, yo les hago un ejemplo. Chicos, me han aparecido alergias, estoy con el cuerpo dolorido, estoy con fiebre, malestar general, pero no estoy con moco ni estoy con molestias de rinorrea. ¿Qué sospechan que pueda tener? No bebo, no fumo. Tengo alergias en la piel, dolor osteomuscular. Fiebre. Entonces, ustedes de esa manera aman. ¿Qué cosas le está contando el paciente? Y ahí hagan su diagnóstico. Diagnósticos ya se avanza en el séptimo semestre con psiquiatría, pero ahorita vamos a saber, en este semestre solamente vamos a ver qué preguntar, cómo preguntar, y el examen mental que empieza con conciencia, movilidad, pensamientos, percepción, y eso es lo más complicado. Así que con eso terminamos esa parte y empezamos con psicopatología de la conciencia. Estamos en la 87. Aquí tengo una entrevista psiquiátrica, lo resumen la relación médico con el paciente, que no es fácil. Antiguamente el médico era bien respetado, casi como un sacerdote. Al médico, de hecho, en la actualidad le puedes contar las cosas y ustedes tienen prohibido revelar los secretos de la ética porque es la ética médica, es la secreto profesional. Señor doctor, señora doctora, le cuento he matado. Ustedes van a ir a la policía y le dicen, señor juez, señora fiscal, mi paciente ha dicho que ha matado. ¿Pueden hacer eso? Y de hecho van a enfrentar mucho, por ejemplo, muchas situaciones de estas es el aborto. Sí, doctor, he abortado. Persona que haya abortado tiene mínimo 5 años de prisión. ¿Será que los médicos van y cuentan? ¿Le cuentan mi paciente ha ido a abortar? Entonces, por eso todavía el médico viste de blanco porque representa autoridad. Respaldo del paciente de que es una persona, una figura que le va a ayudar. Esto, ¿no? La entrevista. Mientras más información tengamos, mucho mejor. Normalmente en una entrevista tenemos que tener 1 hora de tiempo.
lo que no se ve en el ámbito hospitalario común. Serán 15 minutos por paciente. Para recibirlo, para atenderlo, para entrevistarlo, para hacerle la receta y despacharlo. ¿Será que en 15 minutos podemos obtener toda la información posible? Pero por eso mismo las prácticas están para eso, para que hagan una entrevista lo más adecuada posible sin voltearle tanto al asunto, preguntarle carreras y enfocarse en lo básico para que puedan obtener los síntomas que quieran obtener. Y poder tener la maestría de saber preguntar, dónde preguntar, cuándo preguntar y obtener todo lo fidedigno que se pueda, pues así que mientras más pregunten, más fácil les va a ser. Sí, como ya hemos hablado de los síntomas de clase. No siempre tenemos que hablar con el paciente. Hay pacientes que no hablan, pacientes sordidos. Entonces toca improvisar viéndole cómo se sienta, cómo camina, cómo te mira, si está agresivo. Entonces también la visibilidad del médico hacia el paciente también nos va a dar datos importantes. Creo que en la anterior clase les decía que la paciente me respondía, pues no sé y no me acuerdo. Obviamente como hacía turnos de toda la noche, entonces se lo observaba que comía bien y caminaba normal, se paraba de su silla de ruedas a las 5 de la mañana, iba al baño y volvía a sentarse a su silla de ruedas para volver a actuar que estaba inválido. Hay que utilizar un lenguaje claro y preciso para cuando vamos a entrevistar. Por ejemplo, si es una paciente que es del campo, que no sabe escribir y sabe leer, yo le voy a preguntar, a ver señora, dígame, ¿cuándo fue su fecha de última menstruación? ¿Cuándo fue su menarca, señora? ¿Qué es menarca? Pues, ustedes saben, pero el paciente que no ha ido a la escuela nunca sabrá. Señora, ¿ha tenido alguna vez su niño sufrimiento fetal? ¿Qué es eso? Otra cosa en perinatal, parto domiciliario o hospitalario. ¿Fue parto normal o fue cesárea? También implica. ¿Y qué edad tenía la mamá cuando este chico nació? Por ahí era normal de adolescente. Entonces, realizar la entrevista en un lugar apropiado, no podemos ir a medio pasillo y entre tanto voy a entrevistarlo. Saludar siempre al paciente, escuchar de forma activa. Por ejemplo, esto tampoco se ve mucho en los consultorios. Por ejemplo, me dicen, no hombre, y están diciendo, cuéntame qué le pasó a más o menos, sí. Ajá, ya, a ver, espera un ratito, me repite qué tipo de dolor era. Ya. Yo voy a confiar en un médico que ni siquiera me está mirando a la cara, solo se está dedicando a escribir. Yo le voy a contar que me han abusado. Tampoco. Yo, por ejemplo, lo que hago es tener un papelito y anotar lo básico, datos, correlación, cositas así, cosas sencillas. Y le pregunto las cosas importantes, recién lo anoto, las cosas que podría olvidar, lo anoto, y al final de la entrevista recién escribo todo lo que me he ido contando, para no estar escribiendo mientras ella me habla. Por eso el truco de una buena entrevista es mirarle a la cara. ¿Y cómo le van a mirar si están escribiendo? Entonces, el enfermo debe sentirse que el médico entiende sus necesidades y que está dispuesto a ayudar. Y explicar qué vamos a hacer con este paciente. Utilizar factores diatogénicos en la entrevista, es decir, que cosas que yo puedo como médico arruinar en la entrevista. Utilizar palabras que hieran al paciente por accidente. Decir al enfermo que no tiene nada cuando en estos casos casi siempre existe algo. Y el examen mental es importante porque va a decir, he ido a todos los médicos, me he hecho laboratorios, todo está bien, no encuentran nada, pero yo me siento mal, me duele. Hacer confidencias al enfermo de problemas propios o ajenos. Tenemos que escuchar, que somos como sus sacerdotes confesionales. No excederse en la exposición de razonamientos lógicos. Mamita, ¿cómo te va a doler? Eso no duele.
Entonces, no podemos hacerle cambiar a la fuerza de opinión. Podemos dar consejos, pero a veces dar mucho consejo al paciente hace que el paciente se vuelva dependiente. Emitir pronósticos destructivos. Tiene cáncer. No, te vas a morir. No utilizar términos muy excesivamente técnicos, es decir, no hablar de menarcas, de climaterios con el paciente, hablar sencillamente. No abusar de la autoridad, como en el caso de esta paciente con cáncer que les he contado. Y va a ir bien. Averiguar qué le sucede al enfermo, realizar una historia clínica completa y proporcionar la información necesaria de lo que queremos. Por ejemplo, me dicen no puedo dormir, entonces tengo que buscarme a posibles causas de que no pueda dormir. No decir, a ver cuántos hermanos tienes, ¿te gusta el azúcar? ¿A qué te qué comes? Cosas que no tienen nada que ver con el sueño, pasarlo por ahí. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Tener la máxima contribución de síntomas o signos o síndromes que pudiésemos encontrar. Esto no, psicología. Hay pacientes que van a no colaborar. Por eso mismo, la primera apreciación del médico y del paciente va a ser importante. Esta, no. Aquí está la de los antecedentes. Esto está mucho. Esto no está en el libro. Hay una primera parte que habla de esto, así que lo vamos a pasar. Nos vamos directamente a conciencia. Hay tiempo. Ya han estado en prácticas de otras materias, ¿no es cierto? No. ¿Alguno ha tenido algún problema con alguna entrevista de paciente? ¿O no? Toca aquí. ¿Qué es la conciencia, chicos? ¿No les han prohibido alguna vez? Eres un inconsciente. ¿Qué creen que es conciencia? Obviamente está en el libro, pero en sus palabras, ¿qué será conciencia? A ver, conciencia es algo. ¿Qué creen que es conciencia? Darse cuenta de sus actos, de lo que hace y que tiene. 3. ¿Ustedes son conscientes de la realidad que tienen adelante? ¿Son conscientes de que son estudiantes? ¿Ustedes están conscientes ahora? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien inconsciente? ¿Desde atrás? Primero, hay dos partes de conciencia. Conciencia es qué tan alerta están ahora. Es ser consciente de la realidad que les rodea. Ustedes saben que están en clase, saben que es la tarde, saben que ahorita tienen hambre. Así que
La conciencia viene del latín ciencia, que significa percibir o percatarse, y sineidesis significa ética y moral. Entonces, soy consciente de lo... ¿Qué es ética? Antes de hablar de conciencia, ¿qué es ética y qué es moral? Es parte del concepto de conciencia. ¿Qué sería ética y moral? Ética sería como una regla que se establece desde la antigüedad que sí funciona. Ya, reglas más o menos. Ya. Ahora son los principios básicos que tenemos nosotros, dependiendo de cómo nos vivimos, y la ética es como que... ¿Serán sinónimos o no serán sinónimos ética y moral? No. Ya, ¿qué es diferente? ¿Qué los diferencia? En el colegio he pasado una materia que se llamaba ética y moral. Ya. Entonces sé que es diferente. Ya. Son un poquito diferentes, pero casi son sinónimos, solo que hay una pequeña diferencia. Ética podría decirse el actuar bien, en resumen, el actuar bien. Por ejemplo, si ella me hace enojar, ¿será que es actuar bien que yo vaya y me golpee? ¿Por qué está mal que yo vaya y me golpee o que la mate? Porque hay una ley de Hay una ley que dice no matar, bajo pena de 30 años de prisión. Entonces, yo éticamente me muevo entre la sociedad actuando bien, pero ¿cómo sé que es actuar bien? Según las normas de cada país. Porque, por ejemplo, usted ha escuchado el asesinato, ahí en la India, por ejemplo, si yo, papá, encuentro que mi hija se ha casado con una persona que no es de mi agrado y sin autoridad mía de papá, yo tengo el derecho y nadie me va a sancionar de matar a mi hija. Eso se llama asesinato por honor. Es decir, yo estoy permitido matar a mi hija porque ha vulnerado mi honor y mi orgullo. Y no me pueden sancionar porque es normal. Las leyes dicen que puede haber asesinato por honor. Las leyes indias. En otro país es ilegal matar a tu hija porque se ha casado con otro. Es un asesinato, obviamente. Pero cada país va a poner sus normas individuales. Entonces, por eso yo éticamente me rijo por las normas de mi región. Por ejemplo, aquí está prohibido andar desnudo en la calle. En las tribus aborígenes africanas es normal andar desnudo. No lo sentencian. Entonces, por eso, la ética es actuar bien según las normas de mi región. ¿Qué es moral? Es lo mismo, pero utilizado más en el término religioso, en los actuares religiosos. Es lo mismo, por eso es sinónimo, pero no tan parecido. Pero esa es la única diferencia. Ética en el diario vivir y moral en los temas religiosos. Entonces, ahora ya entendemos que es percibir o percatarse y sineidesis, percibir éticamente lo que no hacemos, ¿cierto? Entonces ahí ya se entiende un poquito más. Así que en resumen, es el estado subjetivo que incluye darse cuenta de sí mismo y del medio que nos rodea. Entonces, si en mi país mi papá me puede matar por conseguir un cortejo que no es de su agrado, pues me cuido, no me busco cortejo. Así que la conciencia está dividida en el área neurofisiológica, en el área psicológica, filosófica y moral. En cuanto al aspecto funcional o de funcionamiento de la conciencia, vamos a distinguir tres categorías. Uno, está vigil. ¿Ustedes están vigiles o despiertos? ¿Están conscientes de que están pasando clases? Sí. Cuando entrevistamos a una paciente o un paciente ponemos conciencia vigil.
Pero hay otros términos también, por ejemplo, somnoliento, comatoso, hay varios más que ahorita no me acuerdo, pero vamos a ir viendo conmigo. Entonces, para que una persona esté vigil o alerta, su pensamiento tiene que estar claro. Que yo lo que les estoy hablando, ustedes lo comprenden. Pero si están así con sueño, mi voz la escuchan por encima y casi no captan lo que estoy escuchando, entonces estarán somnolientos, no estarán vigiles. Y ser conscientes de que están pasando clases y que si no entienden van a tener que memorizar esto y dar un examen un poquito más triste. Entonces, esa es la primera parte de conciencia, si están vigiles o no en el término de del aspecto funcional. Hay niveles de conciencia donde el primero es estar alerta, obviamente bien despierto. Y hablamos del aspecto subjetivo, objetivo y según la experiencia palabral. Porque van a haber personas que van a estar en coma. Entonces, ¿cómo sé qué tan consciente es de la realidad que le rodea a esa persona que está inconsciente, que está en coma? Por ahí escucha lo que le digo, por ahí no, hay muerte cerebral. Entonces, la única manera de determinar si hay algo de conciencia es por el electroencefalograma. Entonces, según el aspecto objetivo, en los tres aspectos hay 5 o 6 niveles. En el grado 1, el aspecto subjetivo, no se distingue bien. Pero por si acaso se lo voy a ver. En el aspecto subjetivo, grado 1, está hipervigilancia, la atención está así. Eso se ve mucho en personas con trastorno bipolar o personas que están con consumo de sustancias. Cocaína, por ejemplo, la cocaína es más. También puede pasar durante emociones fuertes y no existe adaptación óptima a la realidad. Cuando se quedan choqueados, asustados. Grado 2, la vigilancia atenta, donde hay flexibilidad, selectividad y acción. Entonces están atentos, pero pasa un camión y ustedes prestan atención al camión y se distraen un poquito. Grado 3, vigilancia relajada. La atención está flotando ahorita. Estamos pasando clases, pero algunos, mi corteja me habrá escrito. Quizá tengo que llegar a cocinar, ¿será que voy a ir al restaurante? Están presentes, pero su cabeza no. Ese es el grado 3. Grado 4, están somnolientos. Están más dormidos que despiertos, están así. No están ni pensando en qué van a hacer, pero están apagándose en esa cabeza. Grado 5, sueño ligero, están dormitando. Están ya durmiendo, pero cualquier ruidito los puede despertar. Grado 6, sueño profundo, les van a patear, les van a empujar, les van a pellizcar y no despiertan. Eso en el aspecto subjetivo. Entonces, muy atentos en 1, un poquito distraídos en 2, 3, ya están pensando en la inmortalidad del sagrado, como dicen. Grado 4 se están durmiendo, grado 5 se han dormido, pero pueden despertar ante ruidos fuertes, y grado 6, dormidos profundos. En el ámbito objetivo, cuando están en el grado 1, su conducta es ineficaz, no se adapta, tienen escaso autocontrol, están muy así. Puede haber derrumbes a este lado, pero están ahí con una atención muy enfocada. Grado 2 está más normal, pueden tener autocontrol y adaptarse a los cambios. En el grado 3 hay regular adaptación. Grado 4, conducta pobre y desadaptativa, es decir, no van a estar coherentes más o menos. En el 5 no existe una adaptación al mundo exterior, totalmente distraídos. Y en el 6, inmovilidad. No vamos a hablar mucho de eso, porque tampoco voy a preguntar. Y en el electroencefalograma nos va a decir cuándo estamos activos según los niveles igual de mayor a menor. Por ejemplo, en este ámbito que usted en el grupo 6 puede haber muerte cerebral, en coma. Ahora bien, como ya sabemos qué cosa es la conciencia, es de ser conscientes de mi yo y el lugar que me rodea, vamos a tener diferentes alteraciones de la conciencia, unas que van a ser
cuantitativos y otras que van a ser cualitativos. Miren, en el libro también está esos niveles. Ya me acordé. Estas diapositivas las subí del libro. Ya. Cualitativos y cuantitativos. Empezamos con los cuantitativos. Los cuantitativos se van a dividir en 4. Lo normal es estar vigiles, despiertos. Y hay las alteraciones de la conciencia, es decir, cuando la conciencia no está funcionando bien, tenemos la obnubilación, la somnolencia, el estupor y el coma, según el grado de perturbación o alteración de la conciencia. Cuando hablamos de obnubilación, somnolencia, estupor y coma, la conciencia va a estar disminuida, porque hay otros elementos, otras enfermedades donde la conciencia va a estar aumentada. Por ejemplo, cuando está aumentada se llama hipervigilia, donde te está mirando así como un búho. Totalmente. Entonces, la enfermedad donde hay aumento de la conciencia es la hipervigilancia. Puede darse en consumo de drogas y en trastorno bipolar. Cuando hablamos de alteraciones cualitativas, no de cantidad, sino de calidad, hablamos del delirium y del estado crepuscular. ¿Qué sería el delirium? Alteración de la conciencia. Entonces, vamos a avanzar primero delirium. El delirium también se llama onirismo. Está un poquito desordenado el libro, no se preocupen. Ya lo van a ir leyendo y revisando con cariño. El delirium o onirismo es caracterizado por la percepción de extrañas imágenes parecidas a los sueños. ¿No han sentido que al empezar a dormir sienten como que no es la realidad? ¿Alguna vez? Que están viviendo como que no es real. Alguna vez esto no es real, no sé, se siente como un sueño más o menos. Cuando están en esa fase se llama delirio. Ocurre mucho en estados de alteración orgánica, deshidratación. Hay mucha gente que ya deshidratada por un golpe de calor comienza a delirar, ¿no es cierto?, a ver cosas, nervios, no sé, sentir que algo les persigue. Personas que están con consumo de drogas también pueden entrar en delirio, también por una deshidratación. Gente que se tira diciendo puedo volar, o estas personas me están persiguiendo, me quieren robar mi dinero, me quieren asaltar, me quieren matar, la policía está atrás de mí. Esa sensación de que algo no es real, que estamos en algún sueño, se llama delirio. A diferencia del estado crepuscular, el estado crepuscular es la disminución de respuesta a estímulos externos y pensamientos enturbiados. Por ejemplo, cuando están en un estado crepuscular, hola, están como idos, como perdidos. Eso puede ser una situación de angustia extrema. O digamos, están a punto de ser atropellados, se quedan paralizados. O sea, tendrían que correr, moverse, pero están paralizados. O sea, no prestan atención, les están gritando, corre, moverte, pero están así. Entonces, el estado crepuscular es la disminución de respuesta a estímulos externos y el delirium es la percepción de imágenes extrañas, parecidas a un sueño. Retrocedemos y hablamos de lo cuantitativo. Habíamos hablado de ¿dónde están los cuantitativos?
obnubilación, somnolencia corporal. Vamos a empezar con la obnubilación. Ya. Obnubilación es la turbiedad y lentitud del pensamiento. Ahorita muchos, sobre todo los de atrás, pues, si están medio desligados. La claridad mental es incompleta, no, digamos, tratan de prestar atención, pero no es como que no entran, están bloqueados. Con alteración perceptiva en cierta medida, no totalmente. Entonces, cuando una persona está obnubilada, generalmente está con tendencia a dormirse, la atención está disminuida y la atención también está desordenada. Estamos prestando más atención al poco que está parpadeando de lo que yo estoy hablando. Hay gran lentitud motora, están apenas escribiendo. Hay acciones descoordinadas, se les traba la lengua, se tropiezan cuando están sordos. Sobre todo esto se ve cuando se han trasnochado en la noche y al día están medio torpes. Esa podría ser la palabra, torpes en la obligación. Y hay disminución del tono muscular, están flácidos y apenas pueden caminar, apenas pueden con su alma. Causas: trastornos orgánicos e intoxicación. Por drogas, alcohol, drogas. En los orgánicos puede ser por diabetes, una no sé, intoxicación alimentaria, qué sé. Entonces, ¿está claro lo de la obnubilación o quieren un repasito más? ¿Está claro? Ah, ya. ¿Repasito o está claro? Está claro. Ya, repetimos entonces. La obnubilación es la lentitud del pensamiento. Parece que el pensamiento está más atrasado. Yo quiero pensar claro, con claridad, pero no me responde mi cabeza. Tienen un sueño excesivo, están por dormirse durante esta etapa de obnubilación. La atención también está disminuida y los pensamientos están desordenados. Quiero agrupar mis ideas y escribir, pero no cabe. Por eso hay una torpeza mental, una lentificación mental. Y esta hora es una hora de obnubilación porque los niveles de glicemia bajan. Estas horas de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, son terribles. Las horas más frescas son las de mañana. Así que es nada más que ustedes ahorita estén obnubilados, por ejemplo, ellos de las de atrás. Y eso también se ve en la postura. Están cansados, por ejemplo, sus compañeros. Entonces, ya saben la diferencia de obnubilación. La mayoría de ustedes están obnubilados. Somnolencia es un poquito más fuerte, más somnolencia, más cansado. Es un estado intermedio entre el sueño y la vida, es decir, como cuando están cerrando los ojos y les despierta un ruido. O sea, están dormitando más o menos, pero les despierta un ruido fuerte. Están atentos, pero dormitados. La persona no ha perdido del todo la conciencia. Todavía puede reaccionar a los estímulos externos. Y si corta todos los estímulos internos, recién va a llegar a los sueños profundos. Esto pasa cuando una persona está apática, con tendencia a dormirse, parcialmente orientada, es decir, ¿qué día es? ¿En la mañana o en la tarde tenía que ir a clase o he vuelto de clases? Entonces, cuando sienten esa confusión, estaban somnolientos. ¿Les pasa? Una pregunta. ¿Y cómo te llamas cuando le pasó a yo estaba? ¿La obnubilación o la somnolencia? Por eso quiero saber cuál es. Ya. Yo llegué de acá, de la clase de a mi casa. Ya, ¿de qué hora queremos hablar? Ya. Quería estudiar. Y saqué una foto con mi teléfono. Yo dije, estaba segura que saqué foto de tuberculosis. Ajá. Y luego busqué en el libro y no encontraba. Y a pesar que yo saqué foto, veía tuberculosis. Y al día siguiente me despierto y leo bien y no era tuberculosis. No sé qué pasa con mi Obnubilación. Estabas despierta, pero tu pensamiento estaba medio confuso, medio alterado.
desordenado. Aquí se ve un poquito. El paciente está con el pensamiento desordenado, confuso. Yo pensaba que había sacado todo el polvo, pero no era. Entonces estaba sobreolvidado. Cuando hablamos de somnolencia es cuando estás más dormida que despierta, pero todavía estás atenta a los estímulos o ruidos externos. Cuando estamos obnubilados, la causa es un trastorno orgánico o intoxicación. Orgánicamente no se va a estar durmiendo bien porque habrás intoxicado con casetes y... Algo, no es tan bien, pero la fatiga también puede causar obnubilación. Muchos de ustedes trabajan y estudian, o tienen hijos y están con los hijos y tienen que rendir y estudiar, y la mayoría de los de ustedes estudian en la noche, porque todo el día están en las clases y eso también les ocupa tiempo. Entonces, no están descansando bien, porque estarán estudiando, no sé, hasta 12, 1, 2 de la mañana, y eso no es descansar. Por eso están con obnubilación y somnolencia muchas veces. Seguimos adelante. Y está con los ojitos rojos. Así que en la somnolencia hay apatía, tendencia a dormirse, parcialmente orientado a decir que era en la mañana, estoy volviendo de la universidad o tengo que ir. Muchas veces ustedes toman una cabezadita, un sueñito, una siesta y no se acuerdan si es la mañana o es la noche. Tenían que ir y ya estamos viendo, ¿no? Se desorientan con el tiempo. Entonces, ahí estaban con somnolencia. Y seguimos hablando de la conciencia. Hay reducción de los movimientos espontáneos. Hay conservación de los reflejos del dolor. Los van a estar durmiendo, pero si alguien les va a pellizcar, van a despertarse, obviamente. Entonces, todavía sigue siendo somnolencia. Eso pasa cuando han consumido sustancias, no descansan bien, falta de descanso, intoxicaciones, variación circadiana normal, es decir, se han trasnochado en la noche y en el día quieren reponer, no se puede. Entonces están así, han mezclado su horario de sueño, insolación, donde han estado en el sol todo un día, y efectos secundarios a ciertos medicamentos, por ejemplo, a relajantes musculares o antigripales, también les produce esa sensación de somnolencia. Tercero, sopor o estupor. Es un estado intermedio entre el adormecimiento y el coma. No es un sueño normal, es una especie de desenchufamiento cerebral, podría decirse. Es una especie de obnubilación mucho más profunda y con baja vigilancia de las funciones más inhibidas. El paciente va a estar levemente inconsciente, es decir, va a estar también como somnoliento, pero no va a reaccionar tan rápido. Cuando estamos somnolientos pasa ruido y despertamos. Aquí en el estupor no. La respuesta a los estímulos externos es más lenta. Me va a costar despertar, me va a costar reaccionar. Mis reflejos también van a estar disminuidos. Por ejemplo, cuando estoy dormitando y me caigo de la cama, ese rato reacciono. Cuando hablamos del sopor o estupor, lento, incluso cuando se caigan de la cama. El tono muscular va a estar disminuido, flácido, como un trapito, un muñequito de trapo. Y su respiración va a estar lenta también. Esto ocurre con alteraciones de las metabólicas, como por ejemplo, la mayoría de estos tienen diabetes. Hay, por ejemplo, están durmiendo y comienzan a roncar. Les tratan de hablar y no reaccionan. Eso es el estupor. Estupor casi todo. También puede ocurrir con intoxicaciones por fármacos, cuando, no sé, hay chicas que se meten tabletas y están como dormidas, no reaccionan. No están dormidas del todo, pero no reaccionan bien, no despiertan. Mueve su mano, pero no reaccionan. Finalmente, ¿cómo? Es la ausencia total de respuesta a estímulos, externos o internos. Le voy a pellizcar, no va a reaccionar. Le voy a pinchar, no va a reaccionar. Así que tenemos la obnubilación, que está como alteración de la conciencia, pero lenta. Somnolencia, cuando está un poquito más dormido, estupor o coma más, un término medio entre somnolencia y coma, pero va a reaccionar muy lento a los estímulos externos.
Y aquí en el coma no va a haber sonar nada. Es un nivel de conciencia nulo. Esto va a ocurrir en alteraciones supratentoriales, puede ser tumores, derrames, embolias, etc. Subtentoriales y metabólicas. Coma diabético, coma etílico o coma medicamentoso. Por ejemplo, a muchas personas durante el COVID los han inducido al coma para poder darle tiempo a ese cuerpo a regenerarse un poco. Hay coma inducido también. Uno de los medicamentos más utilizados para el coma inducido durante la pandemia ha sido la midazolam. Es un medicamento intramuscular, pero también se puede poner intravenoso, que te hace dormir y no te acuerdas de nada. Se utilizaba cada 8 horas para inducirte al coma. Y generalmente las personas estaban en el coma inducido una semana más. Entonces, es por niveles. Obnubilación, somnolencia, estupor y coma. Se entiende un poquito más o menos la gravedad de cada uno, ¿no es cierto? Hipervigilia, eso es una disminución de la conciencia, esto es aumento de la conciencia. El aumento del estado vigil se llama hipervigilia, con hiperactividad de los sistemas neurofisiológicos que median la dispersión. Esto es causado por intoxicación de sustancias, la mayoría, por ejemplo, la pasta base, la cocaína o la tusi también. No la marihuana, porque la marihuana más bien te induce la somnolencia. Se ha visto también en fase maníaca del trastorno bipolar y en esquizofrenias descompensadas. Esta es la valoración de Glasgow. El Glasgow nos sirve para medir el nivel de conciencia del paciente. Y es una puntuación de 15 sobre 15, donde al estímulo de los ojos abiertos, hay estímulo de respuesta verbal y de respuesta motora, los vamos a dividir según la capacidad. Cuando la persona nunca abre los ojos durante el estímulo, le voy a pellizcar, le voy a hablar, le voy a hacer ruidos para que me preste atención. Si no me presta atención, 1. Cuando despierta al dolor, 2. Al responder al dolor sería ¿qué se llama? Somnolencia y estupor. Ahí va a ser el nivel 2, el estupor. Cuando reacciona a la voz va a ser somnolencia y cuando hizo espontáneo va a estar solamente un poquito aburrido. Entonces, cuando abre los ojos espontáneamente, 4 puntos. Cuando no me abre los ojos, 1. Respuesta verbal. No me responde verbalmente, un 1. Apenas se le entiende un poquito, está mascullando, balbuceando la palabra, un 2. Responde inapropiadamente. ¿Cuántos dedos ves? Azul. Cuando me responde algo alterado, es 3. Cuando está confuso, 4. Y cuando está bien orientado y me responde coherentemente, 5. Respuesta motora, cuando yo le pellizco y no hay nada. Cuando yo le golpeo con el martillito para los reflejos, responde un poquito, 2. Cuando él flexiona normal, 3. Cuando retira la mano, por ejemplo, yo le pellizco, yo le pincho, va a retirar la mano, 4. Cuando me dice dónde le duele, 5. Y cuando obedece órdenes instantáneamente, el 6. Entonces, la sumatoria de los mayores puntajes, cuando la vista es espontánea, 4, más 5 cuando está orientada a la respuesta verbal, más 6 cuando obedece órdenes, estamos con el Glasgow a 15 sobre 15. Entonces, el Glasgow se ha inventado para valorar el nivel de conciencia de la persona. Y en todas las historias clínicas por el Glasgow. Y muchas veces no sabemos o nos hemos olvidado qué cosa tenía que valorar, cuánto puntaje tenía que ser del Glasgow. Voy a ver si aquí hay el Glasgow. Hace muchos años de estas diapositivas. Entonces vamos a entrar a los cualitativos, pero como están
Ya hablo